oración desde el altar de nuestra iglesia evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433. Presentamos. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinas. Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Bien, muy bien. Buenas noches. Es un placer enorme poder estar en este espacio que la Iglesia prepara y dispone para poder tener un encuentro con la palabra de Dios. Y es un privilegio enorme poder estar aquí, poder compartir algo de la palabra de Dios que pueda bendecir el corazón de los hermanos en la Iglesia
y pudiera alcanzar algún corazón que está deseoso de tener un encuentro con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En esta oportunidad me encantaría pensar y reflexionar junto a toda la iglesia sobre el tema las realidades de la vida. Y para esto quiero usar un versículo bíblico, una cita bíblica, una historia narrada por nuestro Señor Jesucristo, muy conocida por todos nosotros. La hemos meditado en un sinfín de oportunidades, se la ha enseñado, se ha sacado muchísimas enseñanzas, pero quienes consideramos que la palabra de Dios es una fuente de renovación constante, que quienes creemos que la palabra de Dios se va nutriendo día a día y podemos sacar frescas y nuevas enseñanzas de ella en cada oportunidad, estamos dispuestos a poder compartir con usted este encuentro, este pasaje bíblico. Y quiero llevarle a una lectura en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, desde el versículo 19. Y allí vamos a encontrar esta historia, como bien le decía, mucho más que conocida por todos nosotros. Reflexionada, analizada, comentada y aplicada en muchos aspectos de nuestra vida. Pero en este momento me gustaría que usted y yo podamos pensar acerca de las realidades de la vida. Vamos a encontrar algunos aspectos que son notorios y que son relevantes en este pasaje que hemos mencionado y que hemos citado. Dice la palabra de Dios en Lucas, el capítulo 16, desde el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, es decir, él gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Versículo 26. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para este lugar. Dice el versículo 27. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dice el versículo 29. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, seguro se arrepentirán. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Las realidades de la vida es la reflexión que quiero tener con toda la iglesia de Cristo Salva en este tiempo, y con alguna persona que tal vez este video, este enlace pueda llegarle y pueda poder junto a analizar a nosotros estas realidades que vamos a encontrar. Mire, estamos frente a uno de los relatos más conocidos en toda la palabra de Dios. Este va a ser la finalización de una serie de enseñanzas que Jesús va a venir enseñando acerca de lo que es la administración. Y va a dar una dura advertencia, porque esta historia da y deja una dura advertencia para los israelitas de aquel momento. Para ellos era totalmente difícil de poder entender cómo una persona rica, una persona que lo había logrado todo, que lo había alcanzado todo, podía estar cerca o llegar a un lugar de tormento perpetuo. Pero, sin embargo, esta lección por parte de nuestro Señor Jesús, esta historia que Él cuenta, deja grandes enseñanzas. En primer lugar, una de las enseñanzas más
frecuentes, las más aplicables que nosotros podemos encontrar, es que en este pasaje se devela uno de los mitos más grandes y el mito más debatido sobre la humanidad, y es que ¿qué pasa después de la muerte? Es uno de los debates más grandes que nosotros hemos escuchado y hemos analizado. ¿Qué pasa con la persona que hoy cierra los ojos en este lugar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este versículo de Lucas capítulo 16, esta historia, esta narración por parte de Jesús, nos da demasiados detalles acerca de lo que pasa después de que termina la vida. Ahora, mire, es un pasaje muy conocido, ha sido muy analizado y es de alguna manera un versículo muy contundente, una narración muy contundente acerca de lo que pasa con nuestras vidas después de la muerte. Pero quiero hablarle acerca de las realidades en esta oportunidad, en este encuentro. Y en primer lugar quiero hablarle acerca de la realidad de la desigualdad. ¿Sabe? Mire, la desigualdad ha existido desde siempre, aún en tiempos bíblicos existía la desigualdad. Hoy mucha gente se desvela, se dedica, proyecta, programa muchas cosas para luchar en contra de la desigualdad, ¿no? Dicen muchos, los que más tienen, que puedan colaborar con los que menos tienen. Hasta muchas veces escuchamos y oímos y sabemos de políticas de Estado que van con respecto o tienen un cierto respaldo con respecto a esta situación. Mire, la desigualdad ha existido siempre. Pero en esta situación, en este relato bíblico se hace muy notorio porque el versículo comienza hablándonos y enseñándonos de que había un hombre rico. No se nos dice el nombre, pero seguramente era un hombre que no pasaba desapercibido. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Era una vestimenta muy costosa en aquel momento. Era una persona que no pasaba inadvertida. Era una persona que en el lugar que concurría llamaba la atención. Tal vez por sus expresiones, por su forma de caminar, por su forma de hablar, e incluso, como lo dice la palabra de Dios, por su forma de vestir. Este era el hombre rico, no pasaba desapercibido. Todo el mundo sabía quién era esta persona, a qué se dedicaba y a dónde vivía. Pero la palabra de Dios también nos relata un aspecto más importante de este hombre. Dice que todos los días había un gran banquete, es decir, había fiesta. Si tuviéramos que pasar y pensar en los tiempos de hoy, sería un gran lugar, un salón lujoso, donde a diario los vehículos estaban ahí estacionados, donde era un lugar donde a diario uno veía gran concurrencia de gente, los vehículos estacionados, gran caudal de gente, mucha gente importante, todos los días había un gran banquete. Es decir, este hombre se había dedicado a, como comúnmente la gente dice, vivir la vida, ¿no? Disfrutar el hoy. Algunos dicen vivir la vida porque solo la tenemos una vez. Y realmente este hombre es el vivo ejemplo de este pensamiento o de esta filosofía de vida. Se había dedicado a vivir y a disfrutar de todo lo que tenía y lo hacía notar. Toda una sociedad de aquel momento se daba cuenta quién era este hombre rico y qué es lo que hacía a diario. Pero en contraste a esto, y hablando acerca de esta desigualdad, dice que había también un mendigo llamado Lázaro. Ya la expresión de mendigo a nosotros nos determina y nos impulsa a pensar cuáles eran todas las restricciones que este hombre tenía. Evidentemente era un hombre que estaba restringido para poder ejercer alguna tarea laboral que le pudiera beneficiar económicamente. Evidentemente era un hombre que también estaba limitado en lo social para poder incluirse en las clases de aquel momento. Es decir, la palabra de Dios dice, había también un mendigo llamado Lázaro, pero al igual que el rico, Lázaro también era un hombre conocido en aquel momento. Todos sabían dónde podían encontrar a Lázaro. Todos sabían de los desaciertos de su vida. Todos conocían a Lázaro. A diario también era un hombre que era visto en ese lugar. La palabra de Dios nos dice que él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es decir, dos realidades diferentes, dos vidas totalmente opuestas. Como hemos mencionado, dos realidades distintas se marcan a lo largo de este pasaje. Allí está el hombre rico, que todos conocían, que todos sabían, pero también estaba Lázaro, este hombre mendigo que ansiaba saciarse
con las migajas de pan que caían de la mesa. Mire, la imagen de Lázaro es una imagen triste y hasta deplorable. Dice que los animales, los perros, lamían sus heridas con todo lo que esto significa, ¿no? Las bacterias, los virus y todas estas cuestiones que generaban en el cuerpo, en la piel de Lázaro. Y allí estaba este hombre, yaciendo, deseando saciarse con las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. Ahora, la desigualdad es una realidad de nuestra vida. Siempre ha existido quienes más tienen y quienes menos tienen. ¿Sabe? La palabra de Dios y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo aquí nos deja en claro algo que el judío de aquel momento tenía que tener muy en claro, y era la compasión. Era la capacidad de poder compartir con aquel que menos tenía. Nosotros podemos pensar en pasajes como Miqueas, el capítulo 6, desde el versículo 10 y 11, que enseñan acerca de esta gran verdad. Es decir, un judío promedio, un judío que había visto la palabra de Dios con detenimiento en aquel momento, sabía de la importancia de la compasión, es decir, sabía de la necesidad de poder compartir con aquel que menos tenía. Pero esta realidad de la desigualdad era muy notoria en la vida del rico. Él se había dedicado a vivir la vida, a poder disfrutar de todos sus bienes que había logrado alcanzar y que había logrado almacenar en su vida. Podemos mirar nuestra sociedad en la actualidad y vemos gran desigualdad. Gran desigualdad en aspectos como la justicia. Vemos gran desigualdad dentro de nuestra sociedad. Vemos gran desigualdad desde un ambiente como el educacional. Y podemos pensar en un sinfín de situaciones que podemos nosotros a diario leer, informarnos y darnos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Querido amigo y querido oyente, querido hermano de la Iglesia en Cristo Salva, la desigualdad es una realidad que es palpable en la vida, es palpable a diario en la vida. Y estamos desafiados por esta misma enseñanza bíblica y desafiados por el Señor a tener un ámbito y movernos en un ámbito y ejercer la compasión y la piedad sobre nuestros prójimos. Porque mire, la vida cristiana se resume en esto, en poder amar a mi prójimo como a mí mismo. En eso se reduce la vida espiritual. Si no tengo la capacidad de poder amar a mi prójimo, si no tengo la capacidad de estar cerca del que sufre, de aquel que está atormentado, de aquel que está angustiado, de aquel que está desahuciado, de muy poco es provechoso tal vez nuestra vida espiritual. La vida espiritual se reduce en esto: amar a mi prójimo como a mí mismo. Este hombre no era su realidad era totalmente diferente. Lejos estaba de él su pensamiento de poder estar cerca y compartir con aquel que menos tenía. La realidad de la desigualdad. Pero hay una realidad más que quiero compartir con usted. La realidad del descreimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 16, y el versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen. Y esta expresión es una expresión que pasa totalmente inadvertida muchas veces en el momento de poder analizar este pasaje, pero tiene una gran enseñanza, porque me habla acerca de la realidad del descreimiento. Si no oyen, ¿sabe? Hay una gran diferencia entre conocer, saber, adquirir conocimiento y realmente oír y poder apropiarme de lo que estoy oyendo. Y aquí Abraham, en este relato bíblico, le dice claramente: si no oyen puntualmente la palabra de Dios, no hay forma en la que puedan ser salvados. Por eso, la realidad del descreimiento es una gran realidad en nuestra actualidad. El descreimiento está por doquier en nuestra sociedad. Descreemos de la justicia, descreemos de la educación, descreemos desde el ámbito religioso también muchas veces. Y este hombre y su familia no estaban conscientes de la necesidad de poder oír y poder apropiarse de la palabra de Dios. Mire, este relato bíblico dice que el hombre rico le dice: pero si alguien resucitase y fuere
y tuviera un encuentro, una entrevista con ellos, yo estoy seguro que los convencería de cuál es este lugar de tormento para que ellos no puedan venir. Mire, van a pasar los años, esta historia bíblica que nosotros conocemos y nos situamos en el aquí y en el ahora. ¿Sabe? Hubo alguien que resucitó de entre los muertos y este es Jesucristo mismo. Pero sin embargo, toda una sociedad, hoy todo un mundo, oye y tiende a descreer la palabra de Dios. La palabra de Dios de tapa a tapa es Jesucristo. La palabra de Dios, la Biblia, del libro a libro nos habla acerca de la llegada del Mesías, de Jesús, de cuál era su propósito, que fue el de venir a morir por toda una humanidad. Pero sin embargo, todo el mundo elige hoy descreer de Jesús. Así era esta realidad. Si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra de Dios, no hay forma de poder venir a disfrutar de las glorias eternas. ¿Saben? La realidad de la desigualdad, la realidad del descreimiento, pero hay algo más que quiero mencionar en este encuentro, en esta oportunidad. Hay muchas cosas que el pasaje nos enseña. Por amor al tiempo vamos mencionando algunas y que tengan relación con la reflexión de este encuentro. Pero mire, la última que quiero mencionar es la realidad del deceso. Si hay una ley natural que nosotros podemos conocer y que tal vez en una avanzada edad la vamos apropiando y la vamos asimilando en nuestras vidas, es la realidad del deceso. Todos vamos a morir. De hecho, todos morimos. De hecho, la muerte es algo que no respecta clases sociales, edades, experiencias, conocimientos. Es algo que avasalla e interrumpe a toda una humanidad. La realidad del deceso es una de las realidades más importantes que tenemos. Todos vamos a morir. Dice la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y luego de esto, el juicio. ¿Sabe? Mire, la realidad del deceso es algo interesante porque, mire, la palabra de Dios en este relato bíblico de Lucas capítulo 16 que hemos estado mencionando, puntualmente en el versículo 22 nos dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Mire, la realidad del deceso alcanzó a estas dos personas, tanto a Lázaro como al rico. Y dice la palabra de Dios que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Yo no sé si usted alguna vez ha notado esta diferencia, ¿no? Lázaro era muerto como lo que era un mendigo, un hombre que no tenía acceso a nada en aquel momento. Seguramente la gente que estaba acostumbrado a verlo un día ya no lo vio más en esas grandes galerías, en esa gran casa que demostraba tener este rico. Ya un día no se lo vio. La gente que del común lo veía un día lo extrañó. Ya Lázaro no estaba, había muerto, pero había pasado totalmente inadvertido. Pero dice la palabra de Dios que murió el rico y fue sepultado. Y yo no sé si usted habrá notado esta expresión, pero esta expresión de ser sepultado significa que hubo una ceremonia. Toda la gente más importante de la sociedad habrá acudido al sepelio, al entierro de esta persona rica. Las grandes personalidades, la gente más influyente de aquel momento habrá estado presente en ese momento. Pero por más que la gente haya pretendido darle el mejor sepelio, por más que la gente haya podido encargarse de brindar la mejor reflexión o las mejores palabras con aspectos sobresalientes de esta persona que hayan intentado hacer, la realidad del deceso, de la muerte, lo alcanzó. Ahora, mire, dice la palabra de Dios que automáticamente enfrentaron sus realidades. Y esto tira por debajo aquellos pensamientos de un lugar intermedio y de que el alma tiene un momento intermitente. No, la palabra de Dios nos enseña que en el acto, en el preciso momento que la vida se termina, estamos enfrente de nuestra realidad. ¿Cuál fue la realidad de Lázaro? Alcanzar misericordia.
¿Cuál fue la realidad del rico? Alcanzar condenación. ¿Cuál fue la gran diferencia de estos hombres? ¿Sabe? Este es un pasaje que para nada enseña que los pobres van al cielo y los ricos son condenados por tener riqueza. No tiene que ver con esto. El punto clave de esta enseñanza bíblica es la compasión, como lo hemos dicho en un aspecto ya mencionado a lo largo de esta reflexión. Tiene que ver con la compasión. ¿Qué hizo la diferencia en estos hombres? Bueno, uno que había abierto su corazón a Dios. Evidentemente Lázaro ya había reconocido a Dios como el Salvador de su vida, como aquel que podía otorgar salvación y libertad a su vida, y libertarlo de todos los tormentos que en vida había atravesado. Pero la otra realidad era de una vida totalmente distante de Dios, alejada de Dios. Querido hermano, querido amigo, querido oyente, que a usted le alcanza este video, este enlace, esta reflexión, quiero animarle a que usted por un instante pueda pensar en las realidades de la vida. Piense en la desigualdad que hoy nos gobierna y que hoy nos alcanza. Piense en la realidad del descreimiento. Hoy la gente elige no creer en Dios, caminar de espaldas a Dios. Cada uno proyecta su vida como quiere, lejos de los parámetros y los lineamientos de la palabra de Dios. Pero por favor, también piense en la realidad del deceso. Algún día nuestra vida en este lugar se acabará, se terminará. De nada servirán los bienes, de nada servirán los títulos, de nada servirán los reconocimientos, porque nada habremos de llevar de este lugar. Pero qué importante es que usted pueda ser consciente, como yo lo he sido consciente en un momento, de poder entregar mi vida en Cristo. ¿Sabe? La palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23 nos enseña que todos hemos pecado, todos hemos desobedecido, todos estamos distanciados lejos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos, estamos fuera de la gloria de Dios. Y esta es una cuestión grave y delicada para toda la humanidad. Mucha gente decide no creer y decir que estos son fábulas, que son inventos, que son historias, pero la palabra de Dios nos muestra una gran realidad. Todos hemos pecado, todos hemos mentido, en algún momento todos hemos robado, hemos engañado y hemos pecado delante de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 también enseña que la paga, la remuneración, el pago por nuestros hechos pecaminosos, por nuestras decisiones pecaminosas, es la muerte. Entonces, la realidad del pecado es otra realidad que a todos nos alcanza. Todos hemos pecado, indistintamente de la sociedad, indistintamente de su fe, de su edad. Todos hemos pecado. Y hoy usted necesita, basado en esta historia que es real, que ha sido contada desde los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, usted hoy necesita entregar su vida a Cristo. Tal vez sea una persona que ignore estas realidades. Tal vez sea una persona que nunca se ha puesto a pensar en estas realidades, pero existen y están en nuestras vidas y forman parte de nuestra vida. La desigualdad, el descreimiento y nuestro deceso, nuestra muerte. Entonces, en este encuentro quiero animarle a que usted pueda pensar y pueda aceptar a Jesús como el Salvador de su vida. Mire, la palabra de Dios nos refleja que nuestra vida se va a acabar. La palabra de Dios nos refleja que hemos pecado y que el pecado es un problema serio, pero también la palabra de Dios nos enseña que Jesús vino a morir en esta tierra por cada uno de nosotros. ¿Sabe? Jesús no vino a morir en la tierra para quedar en los umbrales de la historia, para que los grandes historiadores y los grandes letrados pudieran filosofar, escribir y pensar sobre él. Jesús no vino solamente a curar a los enfermos, a liberar a los oprimidos. Jesús vino a poder ocupar mi lugar y vino a ocupar su lugar. El lugar que mis actos y mis acciones merecían y el lugar que sus actos y sus acciones merecían. Cristo vino
a morir en la cruz del Calvario. Jesús fue el único ser que nació para morir. Jesús comprendía perfectamente y a cabalidad cuál era su misión en esta tierra, y era el de poder morir por toda una humanidad, para que esta humanidad y este mundo perdido por una moral degradante, por el pecado que ha hecho estragos en toda nuestra sociedad a lo largo de tanto tiempo, pueda alcanzar libertad, perdón, misericordia y eternidad a través del sacrificio de nuestro Señor. Por eso quiero ocupar esta reflexión en este tiempo, querida y amada iglesia, amados hermanos y amigos y oyentes que están compartiendo esto en este momento. Las realidades de la vida, la realidad, como le mencionaba, de la desigualdad, la realidad del descreimiento y también del deceso, de nuestra muerte, son cuestiones innegociables que pasan y que existen y que nos rodean. Y que este puede ser un momento en el que usted pueda pensar, pero sobre todas las cosas pueda tener la fe para poder depositarla en la persona del Señor Jesús, para poder alcanzar perdón y una vida nueva. ¿Sabe? Sobrados pasajes en la palabra de Dios hablan acerca del perdón, el consuelo y la misericordia de Dios en nuestras vidas a través y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, Dios nos promete algo que nadie más puede prometer. No lo promete ni la religión, ni ningún político, ni ninguna asociación barrial, ni nada por el estilo. Dios nos promete una vida eterna. Esto es vida de Dios en nosotros, a través de lo que Jesús ha realizado en la cruz del Calvario, a través de todo lo que nuestro Salvador tuvo que soportar. Un juicio injusto, cobarde y arreglado, el abandono de sus discípulos, los insultos y el vituperio de todo un pueblo que le alababa y que en cuestión de tiempo le menospreciaba. Todo lo que Jesús sufrió alrededor de la cruz del Calvario se convirtió en gran beneficio para la vida de cada uno de nosotros. Por eso quiero animarle, querido amigo, que en este encuentro usted pueda pensar en la importancia de poder arrepentirse de su vida pecaminosa, de poder tener un encuentro con Jesús para alcanzar misericordia, gracia y eternidad para su vida. Por eso mi oración en este tiempo es que esto pueda alcanzar su vida, que estas reflexiones cortas, con expresiones tal vez sencillas, puedan llegar y puedan golpear y puedan impactar la vida de usted, que tal vez está necesitando de un Salvador como nosotros lo hemos necesitado y como lo hemos encontrado en la persona de nuestro Señor Jesús. Miren, cuando uno tiene un encuentro personal de salvación con Jesús, nunca más volvemos a ser los mismos. El impacto que Jesús genera en la vida de las personas es algo que nos permite no volver a vivir la misma vida, cambia nuestra vida. Muchas personas a lo largo de todo el Nuevo Testamento han tenido un encuentro personal con Jesús y su vida nunca más fue la misma. ¿Sabe? Muchos de los que estamos compartiendo y los que formamos parte de la iglesia hemos tenido un encuentro con Jesús. Y el impacto ha sido tal en nuestra vida que nunca más volvimos a hacer lo mismo. Por favor, hoy las manos del Salvador se extienden una vez más. Hoy tenemos esta seria advertencia de lo que pasa después de nuestra muerte. Hoy esta narración bíblica nos explica qué es lo que pasa después de la muerte, y los brazos del Salvador se extienden una vez más para poder tomarnos y levantarnos del lugar en el que estemos. Quiere el Señor que esta palabra pueda encontrar cabida en su corazón y pueda ser un tiempo para poder arrepentirse de sus pecados, alcanzar misericordia, disfrutar de la gracia que hoy Jesús nos ofrece y de disfrutar una eternidad junto a Él. Que Dios le bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, en la calle Salta 433, capital de Santiago del Estero. Tú eres mi canción, tú escuchas mi clamor, y si tinieblas hay